Vamos a comenzar hoy una serie que quiero llamarle la serie Una Cosa. Toda la iglesia digan esa frase, una cosa. Es porque por medio de la palabra de Dios vamos a ver ejemplos que Dios nos ha dado, citas bíblicas que tiene esa frase, una cosa. Y vamos a ver qué son las cosas más importantes en nuestra vida como hijo de Dios, para acercar más a Dios, para conocer más a Dios, para vivir una vida agradable a Dios. Y el día de hoy vamos a iniciar en el libro de los Salmos. Es un salmo de David, el rey David. Salmo capítulo 27. Y solamente vamos a leer dos versos, el verso 4 y el verso 8. La palabra dice: una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Mi corazón ha dicho: busquen su rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. ¿Pueden hacer una oración conmigo? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos en este día. Establecer tu paz en nuestro corazón. Estar pensando solamente en ti, en tu palabra, en tu espíritu, pidiendo, Señor, una cosa que nos enseña a cuidar nuestro corazón y buscarte todos los días. Amén. Estaba investigando, preguntando dentro de mí, ¿cuándo el rey David o el pastor David o el niño David, cuándo él escribió este salmo? No vamos a tomar tiempo el día de hoy leer todo el salmo, pero es una declaración de confianza, es una declaración de fe, una declaración que no importa qué pasa alrededor de mí, si mis enemigos me están atacando, si hay persecución, si hay problemas, que Dios está conmigo, me va a proteger, me va a guardar, Dios está conmigo. Es una declaración de confianza, confiando en la bondad de su Padre Celestial. Pero nosotros, pues no sé ustedes, pero yo no puedo decir que solamente tengo una petición o solamente tengo un deseo o solamente tengo una cosa que estoy buscando de Dios. Cuando leemos los evangelios, había multitudes buscando a Jesús, diferentes tiempos. Pero no todos estaban buscando a Jesús para conocerle y para agradarle. Muchos de la multitud, aún gente que tenía nombre de discípulo, estaban buscando a Jesús porque tenía una necesidad física, necesitaban sanidad o necesitaban libertad. O estaban ahí el día que Jesús repartió los panes y los peces para los 5,000. Pero el día después, cuando Jesús se fue, ellos fueron a buscarle. Y Jesús
conociendo sus corazones. Y ahí se revela todo, que está en el corazón. Y Jesús, conociendo los corazones de los que estaban, la Biblia dice, Juan capítulo 6, que estaban buscando a Jesús. Y Jesús respondió a ellos, me están buscando no por las señales. Me están buscando no porque quieren conocerme, sino porque ayer comieron. Y el rey David, su historia nos muestra un ejemplo increíble de cómo llegar a este momento de nuestra vida, esa decisión de nuestra vida, que hay una cosa que estamos buscando, una cosa que estamos pidiendo del Señor. ¿Y cuántos conocen, y cuántos saben, y cuántos creen que Dios es sanador? Dios me ha sanado. ¿A ustedes también tienen testimonio que Dios te ha sanado? ¿Que Dios ha manifestado su poder en su vida? Dios es sanador. ¿Cuántos han sido librados por el poder del Espíritu Santo? Que Dios te ha dado libertad sobre el pecado, sobre el enemigo, sobre todo tipo de ataque en nuestra mente, en nuestra alma del enemigo. ¿Cuántos pueden declarar que Dios es libertador? ¿Cuántos han visto la provisión de Dios? Que Dios, Jehová, Jireh, va a proveer todo lo que necesitamos. Son cosas que hemos visto, que podemos testificar que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero yo quiero animarles con este salmo, recordar o aprender que nosotros necesitamos ir más allá de buscar a Dios solamente por lo que Dios puede hacer por nosotros. Tenemos que, como el rey David, tenemos que aprender de pedir y buscar a Dios para estar en su presencia. Y no de vez en cuando. Eso no nos va a mantener firme. ¿Cuántos han visto en tu vida, o mejor en la vida de alguien más, a tu vecino, que son fluctuantes? Un día arriba con todas las ganas para buscar a Dios y otro día no tiene ganas, no tiene ánimo. Un día animado, otro día desanimado. Un día fuerte, otro día débil. Mira, ese silencio me dice que todos hemos visto eso en nuestras propias vidas. Y también podemos leer los salmos, podemos leer la historia de David y sabemos que él también tenía altos y bajos. Nosotros lo que tenemos que aprender de la Escritura es cómo David logró llegar a este nivel en su vida personal. Ahora les había dicho que no sabemos exactamente cuándo escribió este salmo, pero parece que fue después de mucha experiencia de la vida, que fueron pruebas, persecuciones y aflicciones. Ese es un dicho, es una declaración, una cosa buscaré, su rostro buscaré. Es una declaración de alguien guiado por el Espíritu. Ya no viviendo por deseos carnales, sino viviendo por el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan cuando estamos meditando en el primer del año, el verso que Jonathan usó para abrir el día de hoy. Mateo 6:33,
buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Recuerda qué quiere decir la palabra buscar. Buscar a Dios es una decisión intencional que requiere ¿qué? Esfuerzo. Buscar a Dios requiere una decisión intencional y esfuerzo. Buscar a Dios no es pasivo, es perseguir con propósito de encontrarle. Para encontrar la presencia de Dios, a sentir su presencia. La Biblia dice que Dios está en todas partes, en todo el tiempo, es omnipresente. ¿Por qué no puedes sentir su presencia en todo momento si Dios está presente? Es solamente porque no estamos buscándole. No estamos enfocando en Él, no estamos invocando su nombre, no estamos clamando y pidiendo que su presencia manifieste en nuestra vida. Pero Él está aquí. Y buscar a Dios exige más que un deseo. ¿Cuántos tienen buenas intenciones? Yo quiero conocer a Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero buscar a Dios, pero nunca pasa el querer para hacer una acción. Buscar a Dios exige más que un deseo, requiere enfoque y constancia y hambre espiritual. Esto es lo que Dios está viendo. Una cosa que Dios dijo a través del profeta Samuel, cuando Dios estaba buscando el nuevo rey que iba a ser el reemplazo de Saúl, Samuel fue a la casa de Isaí buscando y pidió: pásame todos sus hijos. Y la Biblia dice que Isaí llamó 7 de sus hijos y fueron uno por uno. Y Dios está hablando al profeta Samuel, porque con el primero, que era el más grande, el primogénito, que tiene la bendición del Padre, el más fuerte, con experiencia de guerra, un guerrero, hasta el profeta, juzgando por apariencia, pensaba dentro de él, seguramente es el más grande, el mayor, el primogénito. Y Dios le habló. ¿Y qué es lo que Dios dijo a Samuel? No te juzgas por los ojos naturales. No te juzgues por apariencia. Porque ¿qué es lo que Dios está viendo? Dios ve adentro, lo más profundo del corazón. Y aun cuando tenemos buenas intenciones, Dios ve las decisiones que vamos a hacer, que salen de nuestro corazón. Y quiero recordarnos de varias características que podemos ver y aprender de la vida de David. David tenía un corazón conforme a Dios, conforme al Espíritu de Dios. David tenía un corazón que buscaba a Dios. Y podemos ver a través de su historia que David conoció a Dios desde su juventud, cuando era joven, cuando él fue enviado por su padre al campo. Yo pienso, porque era el menor de todos los hermanos, que esa es lo que tocaba su papel en esta época de su vida. Pero ahí en el campo, aislado, solo, en el campo como pastor, cuidando las ovejas, protegiendo las ovejas, él aprendió a estar a solas con Dios. Yo les quiero animar a aprender eso. Si tú quieres conocer a Dios, lo que estamos haciendo aquí en la reunión es importante, sí.
¿Es suficiente? Nunca. Dios te puede tocar, Dios te puede hablar, Dios puede manifestar en medio de nosotros, pero ¿cuándo vas a conocer a Dios? Lo conocerás en el secreto, cuando nadie te ve, cuando nadie está contigo. Y todos los salmos que David escribió fueron canciones, poemas que él estaba declarando la bondad, la grandeza. También él estaba preguntando a veces, Dios, ¿en dónde estás? ¿Por qué estoy pasando eso? En los salmos puedes aprender que conocer a Dios en el secreto nos da intimidad con Él para que nosotros podamos expresar todo lo que tenemos adentro. Dios tiene paciencia con nosotros. Dios quiere mostrar y manifestar su misericordia, su gracia con nosotros. Y no importa qué estamos pasando, Dios quiere escuchar a nosotros. Esa es la primera cosa que David desde su juventud aprendió a conocer a Dios en el secreto. La segunda cosa que podemos aprender es que él aprendió a adorar y alabar a Dios y ser un ministro con música y con danza. La Biblia dice que David danzaba. David no danza. No, pero el rey David era músico, cantante, danzor, compositor, artista. Y hay gente, vamos a decir que hay hombres que tal vez no pueden identificar con eso. Un niño chiquito que es sensible, que le gusta danzar o que le gusta cantar, que le gusta el arte, muchas veces el padre terrenal no puede identificar con eso. Pero yo te digo que eso es algo que Dios ha depositado en nosotros, aún en los hombres, para poder expresar a través del cántico, a través de la danza, a través del arte, adoración y alabanza. Es algo hermoso delante de Dios, como un olor fragante que alcanza la presencia de Dios cuando Él ve sus hijos adorando y alabando. Ahora, yo quiero recordarles qué es la diferencia entre adoración y alabanza. Alabanza surge de un corazón limpio, un corazón agradecido. Cuando estamos hablando de la bondad de Dios, de su misericordia, su gracia, su grandeza, cuando nosotros con nuestras palabras estamos exaltando y glorificando a Dios, pero la adoración, ¿qué es la diferencia? Adoración, desde el principio, la primera vez que puedes encontrar la palabra adoración, es un sacrificio. Dios dijo a Abraham, tráeme el hijo que amas. Adoración es un sacrificio que nos cuesta. De las cosas que amamos más en la tierra que otras cosas. Pero esto vamos a ver en otro mensaje. Pero David, con un corazón para buscar a Dios, aprendió a ser adorador y salmista. David también no era solamente un artista y músico y cantante y danzor. También David era guerrero con fe. Él cuando era pastor, y la Biblia no dice exactamente su edad, pero los teólogos piensan que entre los 10 años y los 15 años es la etapa de su vida cuando era pastor, desde joven. Y él solo
tenía que proteger las ovejas de todos los predadores que existían, como él dio testimonio que una vez tenía que matar un oso y otra vez tenía que matar un león con sus propias manos, con la onda, con su que está, no, en su mano, su callado, gracias. Él tenía las herramientas de un pastor y él tenía que aprender de pelear. Y ahí es donde él agarró el conocimiento de Dios. Que ¿tú crees que un niño de 11, 12, 13, 14 años tenía el esfuerzo o la capacidad de vencer un león o oso? Él aprendió a depender de Dios, enfrentó sus miedos, su temor, y él pidió la ayuda conociendo a Dios para vencer. Y eso es lo que le dio la confianza cuando todo el ejército de Israel estaba escondiendo del gigante Goliat. Él declaraba con fe: Dios me ha librado del oso y del león y me va a dar la victoria en contra del enemigo. Aprendió eso protegiendo sus ovejas, confiando en el poder de Dios. David, imagínate eso. Eso es lo que realmente, ustedes saben, mi nombre es David. Entonces, como niño, las historias de David eran mis favoritos. Personaje favorito de toda la Biblia, por su nombre y todo eso. Y algo que siempre me ha fascinado, porque ustedes conocen, soy músico, canto, no danzo, pero es otra cosa. Pero todo eso, soy un hombre muy sensible. Me pueden ofender muy fácil si no tengo cuidado con mi corazón. Pregunta a mi esposa, pregunta a mis hijas. Pero lo que me encantaba de la vida de David, él puede tocar y cantar un poema, una canción de su corazón. En el siguiente momento te puede sacar una espada y cortar la cabeza. Era un hombre, un varón de verdad, que no era vencido por su miedo o su temor. Volvió a ser un guerrero con fe, venciendo Goliat, y después cantar en canciones que él ha matado miles y miles. Ese es el tipo de hombre que era David. Y sabemos que Dios le envió al profeta Samuel, y cuando Samuel está ahí con Isaí y los 7 hijos delante de él, y Dios dice: ninguno de ellos es el escogido. ¿No tienes otro hijo? Ahí cuando recordaba, sí, tengo 8 hijos. Entonces envió para llamarle a David, para traerlo a David. Es que olvidé que estaba cuidando las ovejas. Nadie pensaba que él era el escogido. Nadie pensaba, probablemente porque era el más chico, todavía no fuerte, no grande. Ellos están pensando, pues viene a buscar un rey y no parece rey. Pero Dios no busca por apariencia. ¿Qué busca Dios? Su corazón. David tenía un corazón para buscar a Dios, y esa es la razón que Dios le llamó para ungirlo. Y David tal vez tenía 15, 16 años cuando fue llamado, cuando fue escogido, cuando fue ungido para ser rey. Pero no recibió el reino, no recibió la corona hasta que cumplió 30 años. 15 años esperando. 15 años sirviendo
fielmente. 15 años esperando el tiempo de Dios para reinar, para ver la promesa de Dios. Muchas veces cuando estamos leyendo la historia, pensamos, porque los capítulos son cortos y brincan de un evento al otro, que pasó muy poco tiempo. Que David fue ungido, mató a Goliat y ya pronto era sirviendo, reinando como rey. Y no fue así. Como Abraham tenía que esperar 25 años para ver la promesa, como Moisés estaba 40 años en el desierto antes que Dios le llamó para librar el pueblo. Muchas veces, como José era esclavo y preso, probablemente 13 años de su vida. David tenía que pagar el precio y servir fielmente a Saúl sin tocar a Saúl, el rey ungido del Señor. Imagínate eso. Ponte en el lugar de David. Tú sabes que Dios te ha llamado. Tú sabes que Dios te ha escogido. Que Dios ya envió el profeta para ungirte. Tienes la promesa de Dios. Pero Dios no te dice cuándo. Tú sabes que serás el siguiente rey, pero el rey que está sirviendo, ungido de Dios también, escogido de Dios también, está alejando de Dios. Está volviendo loco. Está batallando con sus demonios por todo lo que estaba pasando en su vida personal. Y David tenía que esperar. ¿Cuántas veces David pensaba, estoy listo? Dios, estoy listo. ¿Cuándo será el día? Y David tenía que huir de la presencia de Saúl, porque Saúl quería quitar su propia vida, matarle. Pero la unción sobre la vida de David le llevó a ser paciente. Ustedes conmigo que tenemos que desarrollar todas esas características que estamos viendo en David. La otra cosa que David tenía que enfrentar eran pruebas y traición. Vivió persecución, rechazo, traición, pero siguió confiando en Dios. Esto es algo que nosotros no creo que podemos compararnos con la magnitud de las pruebas que David pasaba, porque cuando él hablaba de enemigos, eran enemigos literalmente que querían quitar su vida, matarle. El traición era primeramente el rey que él amaba a Saúl. Él sirvió a Saúl tocando, cantando para calmar los espíritus malos que estaban operando en él. Y fíjate eso, que la alabanza, adoración de David manifestó la presencia de Dios en la presencia del rey para darle tiempo de paz. Pero el mismo hombre le rechazó. El mismo hombre comenzó a perseguirlo. Intentó varias veces de matarlo. Y eso es después de tal vez el rechazo. Sabemos conforme la escritura que los hermanos de David menospreciaron a David, burlaban de él, rechazaron a él. No sabemos exactamente por qué el padre de David olvidó de su hijo, pero imagínate eso, sentir rechazado por tu familia, rechazado por tu rey que estaba sirviendo con todo su corazón. ¿Recuerdas cuando él ya está huyendo de Saúl y que todos los hombres que estaban con él, como su ejército, fueron y regresaron de una batalla, y cuando regresaron, todas las mujeres, hijos y todas sus pertenencias fueron robados y llevados?
Su propio ejército quería matarle. Más adelante, un hijo propio se levantó en contra de él. Intentó de usurpar el reino de su padre David. Y en vez de pelear en contra de su hijo, huyó. Porque reconoció, mira, ese es el día de padre, esa es la parte que quiero que escuchen. David reconoció su falla, su error y su pecado como padre. Falló. Es una historia triste. La Biblia dice que uno de sus hijos amaban una media hermana, hija de David, por otra mujer, pero la violaba y después la rechazaba. Y el hermano de la hija, el hermano Absalón, fue con el rey, con su padre, para decir, ¿qué vas a hacer? Y David no hizo nada. Y pasó años hasta que Absalón tomó venganza en contra de su hermano, y con eso ya tenía tanta amargura y resentimiento en contra de su padre. Él ya estaba ganando la lealtad del reino, intentando de tomar el reino de su padre, hasta que se levantó un ejército en contra. Y por favor, escúchame, dame un momento, porque lo que es impresionante es que David es el único rey en la Biblia que fue el ejemplo que Dios usa para todos los demás. Dice que Salomón no fue fiel como David. Todos los demás, la comparación es en contra de David. Y David como rey es el ejemplo. Cumplió su llamado, su propósito como rey, como nadie más. Pero como padre, falló. Tenía errores. Amaba a sus hijos, es evidente en la palabra de Dios. Pero como padre, ¿era perfecto? No. Tenía muchos errores, fallas y pecado en contra de sus hijos. Y fíjate eso, Dios le perdonó. Dios le mostró misericordia. Pero sus propios hijos no pudieron. Y yo no sé qué tan duro es como padre sentir ese rechazo y traición de un hijo que te está juzgando por tus errores, tus fallas. Pero yo quiero decir hoy, en el Día de Padre, si Dios puede tener misericordia y mostrar gracia, si Dios puede ser paciente y perdonar, ten misericordia de tus papás. Son seres humanos. Probablemente también tenían malos ejemplos, maltrato en su vida, no tenía un buen ejemplo para seguir. Y te prometo, si tus papás han sido proveedores y protectores y han sido contigo, aun siendo imperfecto, merecen tu amor. Pero David tenía que vencer rechazo,
persecución y traición aún de sus propios hijos. Dios usó todo eso para preparar su corazón. David, un hombre con un corazón que busca a Dios, ¿pecó? Sí. ¿Una sola vez? No. Pero no creo que puedes mostrarme cuando cometió el mismo pecado 2 veces. Tenía varias fallas, diferentes áreas de su vida, diferentes tiempos de su vida. Pero él conoció cómo arrepentirse. De hecho, nosotros aprendimos de su ejemplo que cuando cayó siempre regresó a Dios con humildad. Esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender de la vida de David para aprender cómo llegar al momento de nuestra vida, cómo llegar a la etapa de nuestra vida que ya no estamos buscando más a Dios que una cosa, estar con Él. Una cosa que nuestro corazón solamente quiere estar en su presencia. No quiero tomar mucho tiempo, pero yo estaba pensando, siempre cuando pienso en David, David está entre 2 reyes. David no fue el primer rey de Israel. El primer rey de Israel fue de tribu de Benjamín, Saúl, que era alto, guapo, fuerte, como a la apariencia era un rey, candidato para ser rey. Samuel amaba a Saúl, pero cuando fue a ungir a Saúl, él era muy tímido y él se fue a esconder. Saúl comenzó siendo humilde, pero leyendo su vida ves como él siempre culpaba su inseguridad, pero muchas de sus acciones eran como en orgullo, altivez, soberbia. Y muchas veces la inseguridad que tenemos, que pensamos que no somos suficiente, que no tenemos la capacidad, que esta inseguridad nos puede llevar, si no está tratado, al orgullo y desobediencia. Y queremos controlar. Eso es lo que Saúl estaba intentando de hacer. No perder el reino, controlar hasta que si tenía que matar su siervo David y justificando sus propios errores y buscando la aprobación del pueblo más que obedecer a Dios. Saúl fue llamado, sí. Saúl fue escogido de Dios, sí. Saúl fue ungido de Dios, sí. Pero ¿qué es el legado que dejó? Fue desechado por Dios, rechazado. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? Saúl pecó, sí. David pecó, sí. ¿Qué es la diferencia? Saúl nunca arrepintió y no buscó a Dios con su corazón. Entonces podemos aprender que la inseguridad no es pecado, pero si no se rinde a Dios, se convierte en orgullo y desobediencia. El temor al hombre y la necesidad de controlar pueden robarte el propósito si no haces de agradar a Dios tu prioridad. El rey antes, el ejemplo para David fue rechazado. El rey después de David, su propio hijo de la mujer de adulterio. La mujer que él mataba a su esposo
intentó de cubrir su propio pecado, antes de confesó, antes que arrepintió. Este hijo que nació del adulterio, murió, fue una consecuencia. David ayunaba y oraba hasta que murió. Pero Dios le dijo a David, te voy a dar otro hijo a través de ella. Y ese hijo era Salomón. Conocemos la historia de Salomón. Comenzó como cuando era niño. Dios se manifestó en un sueño. ¿Qué quieres de mí? Y él dijo, yo quiero sabiduría para reinar a tu pueblo. En los primeros años de su vida, él edificaba el templo que su padre quería, pero no fue permitido. El templo que era una maravilla del mundo. Yo creo que fue en los 10 primeros de su vida, cuando el espíritu de temor de Jehová estaba activo en su vida, escribió los proverbios, que para nosotros son lámpara para nuestros pies, que nos enseña tantas cosas. Pero cuando comienza a leer Eclesiastés, ¿sabe lo que pasó? Y la Biblia dice que su corazón fue desviado, su corazón no fue leal, su corazón olvidó de Dios por causa de sus deseos carnales. La Biblia dice que tenía 700 esposas y 300 concubinas. 1000. Una mujer por cada día de casi 4 años. Yo no aguanto las 3 que viven en mi casa. No sé cómo es posible, pero otros tiempos. Es broma, perdóname. Es el día de padre y yo puedo hacer una broma, ¿verdad? Pero mira, el deseo de su corazón en el inicio era para agradar a Dios. Pero él en Eclesiastés comienza a decir, yo buscaba agradar mis deseos, mi carne, con todos los placeres. Él dice en Eclesiastés, no me negaba de nada. ¿Y sabes lo que ganó? La consecuencia del reino dividido. La promesa a David es que uno de sus hijos serán siempre sobre el trono, pero Dios, por la desobediencia de Salomón, dividió Israel, y por eso después es el reino de Israel y el reino de Judá. Su legado. Eso nos enseña que el éxito no sustituye la intimidad con Dios. La sabiduría sin obediencia no preserva el corazón. ¿Quién escribió? Sobre toda cosa guarda tu corazón. Fue Salomón. Y yo creo que al final de su vida, como volvió a una lucidez. Y las últimas palabras que escribió en Eclesiastés. Una cosa, busca a Dios. David tenía un corazón que buscaba a Dios. Elegido por su corazón, Dios no vio su apariencia, sino su disposición. Pecó, pero se arrepintió con sinceridad. Y su oración central era una cosa buscaré. Él buscaba el rostro del Padre. Él buscaba la presencia del Padre. Y el legado que dejó es el hombre de conforme al corazón de Dios tenía su descendencia que llegó hasta Jesucristo. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Un corazón que busca a Dios puede fallar, pero nunca se aleja por completo. Y quiero cerrar este mensaje leyendo las palabras de David en el Salmo capítulo 51.
escucha con su corazón. Cuando él reconoció su pecado, cuando él reconoció que Dios vio su pecado, David declara: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Miren, mientras que estamos meditando en Salmo 51, quiero que ustedes recuerden que Juan dice: si confesamos nuestro pecado, que Dios es fiel y justo, perdonar y limpiarnos. Pero no podemos confesar con sinceridad si no reconocemos nuestra rebelión y nuestro pecado. David entendió que necesitaba la misericordia de Dios, la compasión de Dios para borrar sus rebeliones. Verso 2 dice David: lávame más y más de mi maldad. Saúl culpaba al pueblo. Es que el pueblo quería. No reconoció su pecado. David dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice verso 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he nacido, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender. ¿Sabe en dónde? En lo íntimo, en lo secreto. Su oración: quita mi pecado como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Mira, hermanos, cuando estamos viviendo en pecado, el pecado va a robarnos del gozo, alegría. Vamos a sentir quebrantado y podemos pedir: Dios, perdóname y restaura el gozo. Dice David: esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Están meditando? Mira, escucha la oración: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Devuelve de mí el gozo. El verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
A corazón contrito y humilde no desprecies tú, oh Dios. Eso es la única cosa que Dios está viendo. Está viendo nuestro corazón. Está viendo si nuestro espíritu está quebrantado. Está viendo si estamos dispuestos a hacer el sacrificio de adoración que Dios busca de nosotros. Jesús dijo, el Padre está buscando adoradores que le adoran en el espíritu y en verdad. Esto es el sacrificio que Dios quiere de nosotros. No quiere sacrificios del Antiguo Testamento. No estoy diciendo que tenemos que cumplir toda la ley de Moisés. Tenemos que llegar al momento en nuestra vida que no queremos algo más que la presencia de Dios. Que no queremos algo más que conocer a Dios. Jesús dijo que el Padre me ha enviado no para condenar el mundo, sino para salvar el mundo. Pero Jesús dijo, esta es la condenación. Que los hombres aman más las tinieblas que a la luz. Cuando estamos hablando hoy de una cosa, esta cosa está hablando de la condición de nuestro corazón. ¿Qué es lo que quieres más? ¿Tus propios deseos, tus propios sueños, tus propios proyectos? Que Dios es tu proveedor, que Dios es tu sanador, que Dios es tu libertador, pero no quieres que es tu Señor. Porque el Señor quiere decir que Él nos manda. Para llamarle Señor quiere decir que nosotros estamos sujetos a su voluntad. Y nadie rechaza a Jesús por sanidad, libertad, provisión. Queremos recibir, pero no queremos sujetarnos. Si Él no es Señor de todo, no es Señor de nada. Y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que examinar a nuestro corazón, a preguntar a Dios si estamos viviendo por una cosa, para conocerle, para agradarle, para cumplir su voluntad. Quiero leer una vez más Salmo 27, 4 y 8. Que David, un hombre que conoció al Señor, que tenía su fe puesto en el Señor, declaraba: una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Mi corazón ha dicho: buscan su rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Pónganse de pie y comenzamos a buscar al Señor.